En el video anterior vimos el esquema de una arquitectura de PLC, pero no dijimos cómo es su funcionamiento. Si bien la arquitectura está planteada desde un punto de vista muy general, el mismo enfoque le vamos a hacer a la hora de estudiar el ciclo de funcionamiento, como lo hemos llamado. Bueno, el ciclo de funcionamiento comienza con una inicialización del PLC. En esa inicialización no solo se setean variables internas que corresponden al funcionamiento normal del PLC, sino también incluimos en ese proceso todas las variables y constantes que haya declarado el programador. Así, por ejemplo, si nosotros hemos declarado que una variable de inicialización de un timer tiene que inicializarse con 50 milisegundos o con 100 minutos, ese valor se inicializa justamente en esta etapa, en la etapa de inicialización. Luego de iniciado el PLC comienza una etapa en la cual la electrónica interna consulta, como hemos puesto acá, el estado de las entradas y a partir de haber tomado o de haber muestreado como etapas el valor que han asumido las entradas, se almacenan esos valores de manera temporal en registros internos. Terminado este punto, pasamos al punto número 2, donde resuelve el programa de aplicación. Es decir, que es en esta instancia donde se realizan todos los cálculos y se toman todas las decisiones que hemos programado que el PLC haga. Por lo tanto, en este punto es donde realmente se resuelve el programa que hemos realizado y que le hemos impartido al PLC. Luego siguen dos etapas que en los PLC chicos no son necesarias, ¿no? Esas etapas tienen que ver con la comunicación entre los módulos que podemos llegar a tener en un PLC y con la comunicación de especiales con los puertos, tal como habíamos explicado en el video anterior. Estas dos etapas del PLC en un verdadero PLC, que denominamos relé lógicos, no tienen estas dos etapas. Así que, por lo tanto, podríamos decir o nombrar dos categorías internamente en nuestra cátedra y referirnos a PLC cuando hablamos de todos aquellos elementos o dispositivos que permiten la comunicación tanto con módulos inteligentes como con puertos precisamente definidos para la comunicación. Bien, terminado estos dos puntos, el 3 y el 4, se pasa a la etapa número 5, en la cual se ejecuta un autodiagnóstico. Esta etapa de autodiagnóstico es una etapa de control interno que realiza cada PLC y que lo define el fabricante del PLC, que permite asegurar y controlar posibles fallos que puede existir internamente. Recordemos que habíamos dicho que el PLC tiene que estar en ambientes hostiles y que tenemos que asegurar su buen funcionamiento a partir de ese ambiente. Bueno, justamente esta es una herramienta que le da el fabricante para asegurar justamente el buen funcionamiento del software, del programa. Una vez terminada esa etapa de autodiagnóstico, recién ahí se actualizan las salidas que se han calculado previamente en las etapas anteriores. Una vez obtenidas esas salidas, son actualizadas en el hardware y son temporalmente memorizadas también en ciertos registros que están pensados para eso.
Terminada esa actualización de las salidas, el PLC retorna al paso 1 como hemos puesto acá en esta filmina. Por lo tanto, esta característica de ciclo que describimos acá es el eje del funcionamiento de nuestro PLC, y justamente por eso le pusimos de título ciclo de funcionamiento, ¿no? Para resumir, ¿qué tendríamos que imaginarnos nosotros? Que el PLC lee las entradas, actualiza los cálculos, obtiene los resultados y los saca por la salida. Lee las entradas, actualiza y realiza los cálculos, las guarda en las salidas y vuelve a leer las entradas. Y así va a estar en un ciclo hasta que nosotros desconectemos el sistema, ¿no? Al tiempo en que tarda en hacer el ciclo le damos el nombre de scan time, o sea, tiempo de escaneo, ¿no? Y es un parámetro muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir o seleccionar nuestro PLC, porque nos va a determinar cuál es el valor mínimo de actualización de nuestras salidas y de cálculo. Si nuestros sistemas o si nuestro proceso es demasiado rápido, vamos a tener que tener cuidado con el scan time. En el 90% de los casos en la industria se usan procesos que son relativamente lentos. Por lo tanto, el scan time que tengan o que disponen los PLC son suficientes. Un valor típico es no superar los 100 milisegundos en el scan time. Bueno, si vemos en este slide, hemos puesto la misma información que hemos descrito anteriormente de manera esquemática. Este esquema que hacemos acá le damos el nombre de diagrama de flujo y nos permite a nosotros tener una idea gráfica de cómo es el funcionamiento de nuestro PLC en este caso. Cada uno de los recuadros identifican una acción y la flecha nos indica justamente el flujo por donde va a ir transitando la información que nosotros estemos trabajando. Habíamos dicho que la primera etapa consistía en una inicialización de las variables internas y de las variables del programador. Bien, eso es nuestro primer bloque. Luego habíamos comentado que venía una etapa de lectura. Esa lectura se realizaba sobre todas las entradas, que en este caso a las entradas las denominamos con la letra I y dos subíndices, en este caso M y N. Ya vamos a explicar por qué damos ese nombre. Y luego con esos valores de las entradas podemos realizar los cálculos, tomar todas las decisiones que hayamos programado y obtener esos resultados que van a modificar o no las salidas. Por lo tanto, la flecha del flujo sigue hacia la escritura de las salidas. Y con una flecha roja, una vez que se haya terminado de imprimir las salidas en el PLC, indicamos que retornamos nuevamente a la lectura de las entradas, obviamente. Bien, este ciclo es lo que habíamos dicho que es la forma en que funciona el PLC. A este ciclo le damos el nombre de super loop. Y como habíamos dicho, las entradas y las salidas tienen una denominación casi estándar. Hay algunos fabricantes que le llaman X, Y a las entradas y a las salidas, otros les llaman I, O, otros les llaman IQ. Bueno, es indistinto, ¿no? Y generalmente llevan dos subíndices. Esos dos subíndices hacen referencia. El primer subíndice, en el caso del ejemplo que estamos viendo, sería la M, hace referencia al módulo o al circuito. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema que tiene dos módulos, a un módulo le vamos a indicar le vamos a dar el número 0 y al otro módulo le vamos a asignar el número 1.
Por lo tanto, yo podría identificar hacia qué módulo de salidas o de entradas nos estamos refiriendo. Y luego viene un punto o una coma con el otro número entero n, en este caso, que nos indica cuál de todos los puertos nos estamos refiriendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos I53, es porque estamos refiriéndonos a una entrada que corresponde al módulo 5 y en ese módulo a la entrada número 3. Si decimos Q21, significa que estamos refiriéndonos a una salida que corresponde al módulo 2, pero es la salida 1 de ese módulo 2. Entonces, de ese modo, tenemos una forma de identificar las salidas y las entradas que dispone nuestro PLC. Rápidamente pasamos ahora a hablar un poco de la programación. Lo primero que debemos tener bien claro es que para poder programar un PLC necesitamos un equipo informático, una PC. Sin embargo, generalmente los PLC, que son más bien chicos, o algunas veces, cuando recordemos que muchas veces los confundimos con los relés lógicos, traen en su parte frontal la posibilidad de programar al PLC mediante pulsadores. Eso es típico de un relé lógico. Un PLC generalmente, al tener ese nivel de complejidad mayor, necesita que haya un elemento complementario para programar. Y en este caso, el elemento ideal es la PC. Cuando nosotros adquirimos un PLC, viene acompañado con una serie de software. Es posible que el fabricante solo me ofrezca el hardware y generalmente se olvida del software. Cuando uno quiere programarlo, está obligado entonces a comprar ese software. O los vendedores, que son más inocentes, piensan que uno ya tiene ese software para ser programado. Por eso no se lo ofrecen, obviamente. Uno de los grandes problemas de los software que lo hacen estos fabricantes es que solo viene para Windows. Por lo tanto, debemos recordar que si nosotros compramos un software con un PLC, también debemos comprar una licencia de Windows. Bueno, en cuanto a software, podríamos decir que hay infinidad de opciones de los fabricantes, ¿no? Pero siempre un software está relacionado con un fabricante y con un PLC. Eso es un solo paquete. Bien, ese software que nosotros instalamos y que viene junto con el PLC, o que compramos junto con el PLC, nos va a servir para programar. Pero no es el único software que acompaña al PLC, porque además de la programación, podemos nosotros necesitar simular. Por lo tanto, para simular vienen otros software que simulan un PLC virtual, por así decirlo. O sea, acuérdense que virtual significa que no existe. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos un software y le decimos que eso es un PLC virtual, estamos diciendo, el PLC no existe, pero le hacemos creer a alguien, en este caso al software, que sí tiene conectado un PLC. Eso significa virtual. Tengámoslo bien en cuenta ahora que se habla que se hace un abuso de la palabra virtual, ¿no? Bien, cerremos el paréntesis y volvamos al tema del PLC. Ese software que viene y que nos permite simular al PLC se complementa con el software de programación y podemos, por ejemplo, hacer simulaciones de nuestro programa, ¿no? Además, necesitamos otro software que es el que nos va a permitir conectarnos con el PLC. Por lo tanto, nuestro PLC básicamente va a tener que traer tres software. Uno para la programación, otro para la simulación y un tercer software que nos va a permitir conectar con el PLC. Algunos fabricantes deciden poner todo en un solo paquete, o sea, en un solo software. En cambio, otros lo ponen de manera separada para que uno vaya eligiendo, ¿no? Cuando nosotros terminamos de escribir el programa, lo hayamos simulado,
Recién ahí lo guardamos en el PLC y como habíamos dicho en el video anterior, lo vamos a guardar en memoria flash. Por lo tanto está disponible y listo para funcionar nuestro PLC una vez que hayamos bajado ese software de lo que nosotros hemos programado hacia el PLC.